Islam es la religión que Dios reveló para toda la humanidad desde la creación del ser humano. Les voy a hablar yo sobre la perspectiva del Islam acerca de la muerte, y me parece importante contextualizar, hablarles en primera instancia de lo que es el Islam, porque el Islam es un estilo de vida, es una religión que más bien se llama fitra. Fitra es una palabra árabe que significa como el todo, o sea que el Islam es todo. Uno vive de acuerdo a la creencia y practica lo que está, digamos, los mandatos de Dios en el Corán, en todo momento, ya sea en público, en privado, en todo momento. Uno trata de agradar a Dios, de comportarse de buena manera, no nada más de manera sincera con alguien más. Puede ser un familiar, un ser querido o un desconocido, pero siempre teniendo en cuenta el recuerdo de Dios. Dios en árabe es Allah, Allah, como con una J muy suave al final, que quiere decir el Dios. Todo de lo que les voy a hablar es fundamentado o basado en las fuentes fidedignas, en las fuentes que no tienen duda, que no hay especulación en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su registro. Y ambas son el Corán, que es el último libro revelado. Corán significa recitar. Es interesante el Corán, el mensaje que tiene, pero sobre todo que es una compilación de versos que todos riman, o sea, todo es una cadena extensa de algo así como poesía. ¿Significa recitar? Recitar. No hay, digamos, hay un versículo que dice que en el Corán es el último libro revelado a la humanidad, y en él no hallarán, los incrédulos no hallarán jamás contradicción. Ahorita vamos más adelante a entrar en ese tema. Y la sunna, con H al final, sunna quiere decir tradición. ¿A qué tradición se refiere? A la tradición del profeta Muhammad, o Mahoma, como lo conocemos comúnmente en México o en Hispanoamérica. Mahoma se dice que es una traducción de Muhammad. Muhammad quiere decir el que alaba, y Mahoma no es eso. Mahoma es una acepción como de ofensa, como de ofensa al profeta, pero como disfrazada, como una indirecta, digamos. O sea, porque no hay una conexión semántica entre Mahoma y Muhammad. Yo me voy a referir a Muhammad, ya haciendo esta aclaración. Normalmente uno se refiere a Mahoma, pero mejor tener eso claro, ¿no? Entonces, esta sunna es la tradición de dichos y hechos, los cuales es una especie de registro público en el cual todo lo que dijo e hizo el profeta, que no está escrito en el Corán, se documentó, se compiló en varios libros desde el tiempo del profeta, desde que él estaba en vida. No es algo que se comenzó a compilar después, sino desde su tiempo, en el día a día de la convivencia con sus compañeros o sahaba. Son como así es el término en árabe. Los compañeros del profeta se encargaron de documentar todo lo que él decía, hacía cada día, y esto en gran medida es, digamos que no es contrastante, sino difiere de cómo fue conservado el mensaje sobre todo de Jesús. De acuerdo a la creencia islámica, nosotros creemos en Jesús. Jesús es un profeta, uno más de los profetas. Todos los profetas tienen el mismo grado en el Islam, no hay uno por encima de otro. Y cuando uno se refiere a un profeta, ya sea Moisés, Abraham, Mohammed o Jesús, uno siempre dice: la paz y bendiciones de Dios sean con él, o la paz y la misericordia de Dios sean con él. Y ahorita le vamos a abreviar, pero es una tradición por respeto a estas personas. Entonces, el caso del Islam, hay una compilación amplia, vastísima, de más de 250,000 hadices. Hadices son lo que les comentaba, los dichos y hechos. Es una base de datos, digamos, amplísima, donde
el testimonio de algún hecho o algún dicho del profeta es no nada más de una persona o de dos o de tres, por lo menos tienen que ser 4, y hay hadices que están atestiguados por más de 100 personas. Y esto quiere decir que, supongamos, si yo estoy aquí y hablando con ustedes, todos ustedes, a lo mejor con distintas palabras, van a decir, no, pues él dijo esto o habló de este tema de cierta forma, y con sus palabras propias de cada quien, pero ustedes, digamos, están en un registro, de que están en un diplomado. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, son tal y tal y tal, escritos. Y entonces todas las personas que documentaron esto son personas que se sabe dónde vivían, quiénes eran sus parientes, sus lazos de consanguinidad, sus lazos de amistad con la comunidad. Entonces, por eso, digamos, no hay duda en cuanto a la transmisión de los datos o la transmisión de la información. Hay hadices que se les llama, que están escritos en el libro Bukhari o Muslim, que son auténticos, que digamos son 2 libros que están aquí, están en este y están en este otro. Esos son, digamos, los que no tienen ninguna duda. Hay algunos otros que son probables, hay otros que son dudosos, y se tiene, digamos, se tienen todos y se pueden consultar todos, pero con esa acepción de que unos son auténticos y otros son no es tan confiable, y hay otros que se han descartado porque en su cadena de transmisión de hace 1400 años a la fecha hubo algún corte donde se perdió una información y de repente alguien la recuperó y dijo otra cosa. Entonces esos se han eliminado. Todos los que han llegado, digamos, han sobrevivido hasta nuestro tiempo son con esa autenticidad. ¿Hay traducción al español? Del Corán. Sí, de hecho hay varias traducciones que les comento. ¿Vienen en verso? Vienen, o sea, en español no viene, digamos, está traducido y ya no rima, digamos. Es muy diferente. Les voy a recitar un versículo del Corán, el primero, que es la Al-Fatiha. Antes de que continúen, ¿no puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Percy Moranchel Bugarín, soy mexicano de nacimiento. Acepté el Islam hace 3 años. Yo nací católico igual que el 99% de los mexicanos. Y bueno, en mi búsqueda por el mensaje verdadero, me encontré con el Islam. Un poquito más adelante les hablo acerca de este tema. Les voy a recitar un versículo que es el primero. El primer versículo, nosotros rezamos 5 veces al día, y este versículo, si no se reza, es como que no tiene validez la oración. Primero se los recito en árabe y después se los traduzco. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Este versículo tiene 7 versos y todos riman. Y digamos, el primer versículo dice: en el nombre del Dios piadoso, misericordioso. El segundo dice: las alabanzas son para Alá, el Señor de los mundos. El tercero dice: solo en ti confiamos, solo en ti buscamos ayuda. Dice: guíanos por el camino recto, no por el camino de los que están llenos de ira, ni el de los extraviados. Ese es el primer versículo. Digamos que ese es el mensaje que viene en todo el Corán. Siempre seguir el camino recto de la enseñanza que fue transmitida al profeta, que fue transmitida a los profetas anteriores para toda la humanidad, y que si esto, digamos, lo lleváramos a la práctica a todos los seres humanos, habría una mejor calidad de vida. Bueno, voy a ver si les conecto la pila, porque para continuar con la imagen, aquí está. ¿Nos vas a pasar las imágenes? Sí, o sea, les voy a pasar esta presentación un poco para apoyo. Sí, no la borren. No sé quién lo borra.
No se pueden borrar. Se pueden borrar. No aparecen. Alguien hizo algo. Que no aparece. ¿Tu nombre otra vez? Mi nombre, Así como te podemos llamar. Percy. Percy. Percy con C-Y. Percy. La pregunta yo creo que era más bien que si nos puedes mandar la presentación. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, ok. No problema. También en PDF para que no pese. Ah, ok. Bueno, continuando con el tema, un poco, ahorita les voy a mencionar sobre qué es la muerte desde la perspectiva islámica en cuanto al término, pero quisiera ampliar el contexto de qué es el Islam. El Islam es una religión, como ya mencioné previamente, revelada para toda la humanidad, y hay un versículo que dice que ciertamente el Islam es la última revelación, es la religión que escogió Alá o Dios para nosotros, y en ella hay facilidad y no dificultad. Es decir, que todo lo que nosotros encontremos en el Islam, siempre hay una salida, una respuesta, una solución a cualquier tema, sensato, por supuesto. No hay cosas complejas que necesitemos como elevarnos en grados, como estudiar doctorados para entender, porque son cosas de sentido común. No hay cosas místicas, no hay cosas esotéricas, es digamos la razón. En el Corán viene mencionado alrededor entre 100 y 110 veces el intelecto, que siempre dice que aquellos que tengan intelecto y que reflexionen encontrarán en este mensaje la verdad. Nosotros rezamos 5 veces al día. Esas 5 veces están divididas en ciertos horarios durante el día. La primera es antes de que sale la luz del día, cuando todavía es oscuro, antes de que se vea el primer rayo de luz en el alba. Este se le llama al-Fajr, que es el amanecer. Después rezamos al mediodía, más o menos cuando está el sol, a partir de que el sol está, digamos, en lo más alto y un objeto no produce sombra, a partir de ese momento se establece la oración del duhur o del mediodía. Sin embargo, no se reza cuando se hace el llamado a la oración, no se comienza a rezar muchas veces a mí me han preguntado, oye, cuando llaman a la oración o que suena en mi teléfono, que ya es el momento, oye, te interrumpo, ¿vas a rezar? No, el tiempo, a partir de ese momento comienza el tiempo para rezar. En el caso de la mañana es un tiempo corto, más o menos 1 hora 15 minutos, porque debe uno rezar antes de que salga la luz. En el tiempo del mediodía es más o menos de la 1, o sea, no se rige por horario, sino por lo que les comento del cenit, más o menos hasta las 5 de la tarde. Entonces uno puede rezar en ese lapso. Aquí en México nosotros somos muy pocos, rezamos donde podemos, ya sea en la oficina o en algún espacio adecuado. Adecuado quiere decir tranquilo. Nosotros siempre tenemos que estar dirigidos a la Meca. De la Ciudad de México, más o menos Insurgentes está directo al norte. Uno debe girar 45, 46 grados hacia el oriente, y hacia allá está la Meca. Entonces nosotros hacemos esa oración del Duhur, es la segunda. La tercera es la del Asr. Asr es la tarde, ASR, transliterado. Esta oración comienza a partir de las 5 a las 8 más o menos de la noche. La cuarta oración se llama Maghrib. Maghrib es cuando se pone el sol, cuando ya, digamos, se ve rojizo el cielo, pero ya no se proyecta sombra. Y de hecho el tiempo, ¿cómo se determina el láser previamente? Es cuando un objeto produce una vez su sombra, y es recomendable rezar antes de que ese objeto o ese cuerpo proyecte más de 2 veces su sombra. Después el Maghrib es también un tiempo corto, porque se debe rezar más o menos 10 a 15 minutos después del llamado, y el último rezo se llama Isha, que es el rezo de la noche. Este rezo es cuando ya es totalmente oscuro, y se puede hacer desde el que se llama la oración hasta la medianoche.
Hay algunos sabios que dicen que puede ser hasta, o sea, que mientras toda la noche, pero es recomendable que no se aleje uno mucho del horario, de cuando fue el llamado. Eso es algo, las oraciones están prescritas para tener siempre presente el recuerdo de Dios. Es decir, nosotros como las mujeres dice que se debe dar el 2.5% de los bienes adquiridos, ya sea en especie o sea, de las cosechas, o en recursos, o en dinero, o en algún bien. ¿Esto qué quiere decir? Que yo durante un año, si tengo por decir un ingreso de 10,000 pesos ya libres de todo, yo nada más debo dar 250 pesos. ¿A quién se los debo dar? No se los doy a ninguna institución, no se los doy a ningún clérigo. En el Islam no hay clérigos, no hay estándares, o sea, todos somos iguales, hay gente que sabe más y se reconoce por su conocimiento, más no tiene una jerarquía aristotélica, no hay ese tipo de jerarquía. Entonces, lo que hacemos es dárselo a quien sabemos que lo necesita. Y entonces el zakat es una manera de que el que tiene siempre dé de lo que tiene, del favor de Allah, se lo transmita a quien no tiene por alguna razón que no tenemos conocimiento y no tenemos control. Entonces, ¿cuál es la línea que divide a los que reciben y a los que dan? Pues los que no tienen derecho a recibir, y los que tienen obligación de dar, y los que deben recibir tienen obligación de recibir, y en cuanto den que esa línea la pasen, ya también tienen obligación de dar. O sea, digamos, si yo no tengo para dar, puedo recibir, porque el que tiene más le sobra, y a mí estoy justo, entonces yo puedo todavía recibir zakat. Y el quinto pilar es la peregrinación a la Meca. Esta peregrinación se llama Hajj, se translitera como H-A-J-J, Hajj se pronuncia. Esta peregrinación se debe hacer a la Meca una vez en la vida, por lo menos, siempre y cuando se tengan los medios físicos y los recursos necesarios. Es decir, no se puede ir de préstamos. Si uno tiene alguna enfermedad que no le permita hacer un viaje largo, ya sea en barco o en avión, o sea, si uno no tiene esa posibilidad física, no está obligado. Si uno no tiene los recursos, durante toda su vida, a lo mejor uno tiene para vivir, pero no le alcanza para emprender este viaje, tampoco está obligado. Entonces les mencioné previamente que en el Islam hay una salida, y eso está escrito en el Corán. Dice, y ciertamente los que tengan posibilidad que hagan la peregrinación, y quienes tengan debilidad física, quien no tenga salud, Dios es misericordioso con ellos. Eso es importante. Esos son los 5 pilares del Islam. Y hay 6 pilares de la fe. Ahorita les muestro por aquí. Esos son creer, en primer lugar, creer en Dios sinceramente. O sea, es como retomar lo que hizo uno de la Shahada. Creer en Dios de manera sincera y saber que a uno Dios lo mira, aunque uno jamás lo va a poder mirar. Eso, o sea, eso es algo que debe uno tener claro y en su corazón, y no es necesario ni siquiera decírselo a nadie. Ese es el primer pilar de la fe. El segundo es creer en sus ángeles. El tercero es creer en sus mensajes, en sus mensajeros, que serían los profetas. Después creer en sus mensajes, que son los libros revelados, que sería el cuarto. Después creer en el decreto o en el destino. Eso nos lleva al tema de la muerte. Creer en el destino, que uno no tiene posibilidad. El destino ya está escrito. Dios ya sabe que nos deparó a cada quien. Estamos aquí. Digamos, Él ya planeó que nosotros estemos juntos en este momento, y las cosas sucedan como se sucedan cada día y en cada momento. Y en eso uno no tiene ningún poder de cambiar nada. Hay un versículo en el Corán que dice, ciertamente no podrán cambiar la hora de su muerte ni en una hora. O sea, hay datos en el Corán que son precisos. Cuando se habla de una hora, o sea, son 60 minutos en los cuales, por más uno haga o deshaga,
Es lo más que a lo mejor haciendo y deshaciendo medicina, lo que sea, podría, pero no pasa de una hora. Eso es importante. Y el último es creer en el día del juicio. Igual, como ven, tanto creer en el destino, creer en el día del juicio, es algo que conocemos en la Biblia está escrito, en la Torá está escrito. Es un mensaje que viene desde Abraham, desde Moisés, Jesús. O sea, ha habido una continuidad. En el Islam se tiene registrado que hubo alrededor de 124,000 profetas, más o menos, no se tienen los datos, no se tienen datos con precisión, pero a lo largo de la historia ha habido una cantidad amplia de profetas que han continuado con este mensaje. El primero fue Adán y el último Muhammad, él es el sello de los profetas. Ahora, ya que les hablé de estos pilares de la fe y pilares del Islam, les voy a hablar de la muerte. El término en árabe es al-maut, que su traducción quiere decir lo opuesto a la vida. Digamos que estamos en un espejo y lo que está detrás de ese espejo, o sea, esa es la muerte. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente la muerte no es como el fin, o sea, no es el fin de la vida, sino es lo opuesto simplemente, pero no es decir, se acabó la vida. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la creencia islámica, esta vida es digamos la terrenal, pero después de esta vida toda alma pasará a la siguiente vida. La diferencia es cómo, de acuerdo a nuestro comportamiento, a lo que hayamos hecho en la vida. Dice en el Corán, Dios en el Corán, que compitamos en las obras de bien, que en eso sí compitamos, que nos esmeremos por hacer el bien para los demás. Pero ni así podemos garantizar que vamos por decir, yo me porté bien, yo di mucho dinero, yo todo, ya tengo mi lugar en el paraíso, porque solamente por la misericordia de Alá vamos a entrar al paraíso. Hay otro versículo que dice que quien tenga un átomo de soberbia en su alma no ingresará al paraíso. Entonces uno puede haber cumplido con todo eso, pero si uno tiene esa soberbia, no va a pasar. Entonces es una introducción entre la relación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo comienza su descomposición y el alma permanece. Aquí, de acuerdo a los sabios en el Islam, dicen que la muerte es comparable con el sueño. Hay la muerte menor, hay una resurrección menor y una resurrección mayor. Cuando uno muere, deja de latir el corazón. A partir de ese momento comienza, digamos, la transición hacia el al-barzaj. Al-barzaj es no sé si como espacio, o el tiempo y espacio que ocuparán nuestras almas, y que ocupan de los que ya han fallecido, desde ese momento hasta el día del juicio. No es como en otras creencias o de otras explicaciones de que uno muere y ya está más cerca de Dios. No es, o ya está en el paraíso o ya está en el infierno. Precisamente por lo que les mencioné de creer en el día del juicio, a partir de que nosotros ingresamos al Barça, vamos a esperar. Entonces, ahorita muchos dicen, es que ese día nunca va a llegar. Y cuando, de acuerdo a la creencia islámica, que nosotros, una vez que moramos, vamos a desear, vamos a anhelar que ese momento llegue, para bien o para mal, pero va a ser un periodo de que el tiempo no se cuenta como nosotros lo contamos. Hay versículos en el Corán que mencionan que el tiempo que le toma a los ángeles venir de donde está Dios hacia acá, equivale a 5 gramos. Entonces hay una relación en tiempo y espacio que no conocemos. Entonces esto de dormir es semejante a la muerte. Es decir, nosotros cuando morimos perdemos cierta conciencia, no tenemos control de nuestro sueño hasta que despertamos. Y aquí algunos versículos, alguna extracción de los versículos. Dice, Él es quien toma vuestras almas de noche cuando duermen y se las devuelve al despertar y sabe lo que hacen durante el día. Es decir, que Dios, durante nuestro descanso, como que nos toma y nos devuelve al que tiene que seguir en esta vida, y el que no, bueno, pues ya seguirá al Barça.
Alá toma las almas de los hombres en el momento de la muerte y durante el sueño la de quien aún no le ha llegado su hora. Esto es lo que les decía del destino. O sea, siempre la muerte está relacionada con el destino. Retiene a de aquellas que decretó su muerte y devuelve las otras hasta que se cumpla el plazo prefijado. Cada quien ya tiene un plazo del cual no se va a escapar de ninguna manera. Aquí este versículo dice: todo perecerá salvo su rostro, suyo es el juicio y ante él compareceréis. Todo es perecedero, toda la creación. Digamos, en el Islam es claro que Alá es el creador de todo, o Dios es el creador de todo, y todo lo que no es Alá es creación. Ángeles, mensajeros, planetas, universo, espacio, todo es creación de Dios. Y todo lo que es todo es la creación. Entonces nosotros, un poco regresando a la cuestión de los pilares, creemos en Dios y a Él adoramos y no asociamos nada ni nadie a Dios. O sea, no hay intermediarios, no hay algo que yo diga, bueno, le voy a pedir al profeta o voy a pedirle por intercesión, solamente a Dios, nada más. En el momento de la muerte, aquí hay varios hadices que hablan de este tema. En el momento de la muerte se presentan los ángeles. Hay varios versículos que hablan de esto, de una manera que si el alma es de un incrédulo o de alguien, digamos, que obró mal, se presentan de una manera tan horripilante que desde ese momento uno ya trata de evitar eso. Y hay un tormento, se llama el tormento de la tumba, que toda alma sufriremos ese tormento, seamos buenos, seamos malos. Solamente los mártires y los profetas han sido exentos de ese castigo, que es como un dolor, como si se contrajeran las costillas y apretaran el pecho. Y vamos a ser interrogados sobre qué es lo que, en qué creíamos. Entonces digamos que ese testimonio es como la prueba final para llegar a lo que de por sí ya está prescrito por Dios. Y dice que todo esto que les comento de la llegada de los ángeles es algo que ya está también escrito para cada quien. Y cuando los ángeles de la muerte se presentan, hacen este interrogatorio. Es algo que, digamos, son órdenes que en ningún momento se les olvidan. Entonces, dentro de esa tortura que uno sufre dentro de la tumba, uno alcanza a escuchar, de acuerdo a lo que decía el profeta, que el fallecido todavía el oído percibe los lamentos de la gente que está en vida, que está en el entierro. Pero los ángeles, cuando el alma es de una persona, digamos, buena, le dicen, lo reconfortan, llevan con bálsamos del paraíso, con bálsamos de aromas muy agradables, y le dicen, no te preocupes, déjalos, porque lo que te espera es algo que jamás habías conocido. Y a partir de ese momento, al alma del creyente, ambas, la del creyente como del incrédulo, se ascienden al cielo, pasando por hay 7, de acuerdo a la creencia islámica, hay 7 cielos, y si uno va ascendiendo hasta el lugar que le va a corresponder, y se le muestra, en el caso del alma buena, se le muestra el lugar que va a ocupar ahí en el cielo, y después se le regresa a la tumba, y se extiende la tumba como un jardín tranquilo, de alrededor de 70 codos, que eso más o menos son como 35 metros cuadrados, más o menos, y que ahí se va a permanecer. Ese es el Barzaj. Pero es, digamos, que de cada quien, no es un Barzaj en el cual yo me voy a encontrar con alguien más, es una especie de pausa. Este Barzaj también, hay un versículo del Corán que habla de las aguas, cuando el agua dulce y el agua salada no se juntan. Ese es el Barzaj. Pero es un lugar donde no hay nada, pero tampoco se pueden juntar. Y las almas de los incrédulos, de los pecadores, van a presenciar a los ángeles de la muerte, como les decía, de manera desagradable, y estos ángeles igual los van a ascender al cielo, al alma del incrédulo, pero en el camino, digamos que va a recibir ofensas y va a recibir desprecio de los ángeles, y después
no se le permitirá el acceso al cielo, digamos, es como una especie de transición de lo que toda alma tiene derecho y asciende, pero no se le permite el acceso, y después se le muestra su lugar en el infierno. Y nada más se le muestra y se le regresa a la tumba, y ahí en la tumba va a permanecer con esta opresión, con este castigo, desde ese momento hasta el día del juicio, o sea, digamos miles de años. Eso es algo que hay una diferencia abismal entre haberse comportado y Entre el bien y el mal. sí. Aquí hay un versículo donde dice: y si vieras a Muhammad, qué terrible será cuando los ángeles tomen las almas de los incrédulos al morir y les golpeen sus rostros y sus espaldas y les digan: sufrid el tormento del infierno, este es el castigo que merecéis por vuestras obras, y ciertamente Alá no es injusto con sus siervos. También en el Corán se menciona que el mejor juez es Alá, y él no va a juzgar a nadie, o sea, no va a haber ni una brizna de injusticia ni un átomo de injusticia en el juzgar de cada persona. Un poco la transición a este momento de la muerte. ¿Cuál es lo que se vive, ¿no? La agonía en árabe es el sufur, que es un estupor, un letargo, un delirio causado por el intenso dolor. Y aquí igual, coincidiendo con lo que les había mencionado, el incrédulo sufre más, tiene más dolor, tiene más como resistencia. La resistencia es algo más crítico para el alma del incrédulo. Y digamos que todo esto que les estoy comentando, que yo creo, el Islam no es algo que se busque, que todo el mundo, o sea, hay en el segundo versículo, que es el de la vaca, o al-Baqara en árabe, desde los primeros versos dice: no te desgastes o no te preocupes en hacer que la gente crea, porque el que no va a creer, no va a creer, y Dios ya tiene, digamos, destinado esto. Se les da la oportunidad de creer a todos, pero no hay... Ajá, y entonces este versículo, aunque es muy corto, es digamos, importante, porque dice: y cuando llegue la agonía, llegará la verdad, y se conocerá que todo lo que está escrito era verdad, y no habrá momento de regresarse. Hay varios versículos que hablan de que los almas de los fallecidos dicen: dame oportunidad de regresar y de ahora sí cumplir y ahora sí portarme bien. Hay como un sonido, y no recuerdo ahorita el versículo, no creo que no lo puse aquí, donde dice que el alma del fallecido, los ángeles la extraen del cuerpo como sacar una gota de un jarro seco prácticamente, o sea que con esfuerzo. Al alma se le insufla al cuerpo cuando está cuando apenas se está formando, y los ángeles insuflan el alma del ser en este nuevo cuerpo, y así cuando sale es como tratar de sacar una gota de un jarro. Y hay un momento que uno siente que es más o menos alrededor de las clavículas, que es en la garganta, que se llama el cascabel de la muerte, que cuando uno tiene esa sensación como de ese cascabel en ese punto, que a partir de ese momento ya no hay marcha atrás. O sea, uno todavía podría arrepentirse de sus pecados, no sé, gente muy mala, no sé, Hitler pudo haber dicho: me arrepiento en ese momento, pero después de ese momento ya no hay más. Ya no, o sea, todavía, a pesar de haber llevado una vida a lo mejor deshonesta, solo Dios por su misericordia podría salvar esa alma, pero tiene que haber arrepentimiento, arrepentimiento sincero de las personas. Ahora, de cómo se conlleva o cómo se sobrelleva la muerte, les platiqué ya de, digamos, lo que sucede con el alma, pero ahora, ¿qué pasa con los que quedan? ¿Cómo se vive en esos momentos? ¿Qué se debe hacer? En el Islam no hay más que 2 festejos al año, que es el fin de Ramadán y el festejo del día del sacrificio. El día del sacrificio es cuando
Abraham le es ordenado que lleve a su hijo y que lo va a sacrificar y no lo hace, eso es un momento o es algo que se conmemora con mucha gratitud en el Islam. Es la segunda fiesta que se hace. De ahí en fuera no hay festividad, en absoluto no se festeja el Día del Padre, no hay cumpleaños. Y muchos dicen, qué aburrido, ¿no? Lo que pasa es que digamos que no hay como fechas para decir esto, voy a festejarlo tal día. Si yo los quiero a ustedes y los quiero invitar a comer a todos, les voy a decir, vamos a comer, ¿no? Hoy o mañana o pasado. No necesitan un momento especial. Ajá, exactamente, a eso. Así como no hay, digamos, festividades que conmemoren cosas, uno puede celebrar a su madre todos los días, uno puede hacerle fiesta a sus hijos 3-4 veces al año, la que uno pueda. Y de igual manera, en la muerte, en nuestra cultura occidental, hay un duelo que a veces se prolonga de acuerdo al estatus de la persona. Si es un jefe de estado, pues que no sé cuántos días de duelo y que llegue fulano y que llegue no sé quién y hacer muchos cortejos. Y si es una persona que digamos no tiene esa trascendencia, pues también se lleva un duelo. En el catolicismo se hace el novenario, se hace la misa del mes, se hace la misa del año y cada año. Lo que uno debe recordar, digamos, de la persona que muere es lo mejor de él. Hay un versículo del Corán, dice, no hablen de los demás en su ausencia, sino de cosas buenas de él o acerca de él. Entonces, uno debe eso aplicarlo con los que están ausentes en vida, pero también con los que están ausentes que ya murieron. Si uno va a recordar a alguien, siempre recordar las cosas buenas que hizo y no recordar, o no tendría caso, no digo, ya lo que les comenté es un musulmán conoce o sabe que el fallecido está sufriendo esto. Si uno está, todavía como echando leña al fuego, ¿no? Uno ya sabe que está en esa transición, entonces mejor recordar lo bueno de esa persona. Entonces, de acuerdo a la tradición del profeta, un cuerpo, después de haber determinado ya que un médico determina que ya murió, que ya no hay signos vitales, no deben pasar más de 24 horas para que el cuerpo sea enterrado. También debe ser enterrado en el lugar donde muere. No, si uno muere de viaje, precisamente debe ser enterrado en ese lugar. Siendo realistas, no es tan factible. La cuestión entre países, a veces lo rebotan, diciendo es que no se puede quedar aquí. En los mismos países musulmanes que debería de aplicarse esto, no permiten esto. Es una contradicción, es una falta. Hay países que sí, muere alguien, bueno, aquí que lo entierran. No hay incineración. No, el fuego, un tema importante. El fuego es un atributo solamente de Dios. El castigo con el fuego será el infierno para todas las almas y para todos los genios y para todos los que Él determine que deben sufrir ese castigo. Entonces el fuego no es algo que el ser humano pueda usar para lastimar a nadie o para deshacerse de algo. En realidad la incineración ha sido más una cuestión de pragmatismo, de práctica, para falta de espacio, entre comillas, porque la tierra es muy amplia, pero nada más que es cara, esa es la verdad. Sí. Entonces, ¿por qué no se debe cremar el cuerpo? Porque de acuerdo a la creencia, uno va a resucitar para el día del juicio. Y ese resucitar, cuando llegue el día del juicio, se va uno a levantar del Barça y va uno a volver a ser igual. Dice Dios en el Corán, en un versículo, no recuerdo el número, vamos a reconstruir hasta sus huellas, dice. Vamos a reconstruirlos hasta sus huellas, que ustedes saben que es como una manera de reconocer a cada persona aquí en la vida, ¿no? Entonces, no hay por eso incineración, para que ese cuerpo, digamos que uno lo destruye, ¿no? Lo vuelve nada, lo vuelve cenizas, polvo. Entonces no es algo que esté permitido. Y digamos, mi padre falleció en el año 99, nosotros lo incineramos. Es algo que, digamos, en su momento me causó pesar, pero
no tenía yo este conocimiento, yo no era musulmán en ese tiempo, pero era algo que me tenía como intranquilo, decía, bueno, igual, la verdad, la situación económica no era, digamos, tan favorable, entonces lo hicimos, pues, también por eso, por practicidad, por algo, salir de la situación difícil en la que nos encontramos. Pero bueno, ahora si algún familiar fallece, pues yo no procuraré no hacerlo. ¿Qué se debe hacer? Los actos fúnebres no son como una fiesta, no son como rituales, son obligatorios para toda la comunidad, estar presente, digamos, en la oración fúnebre. Pero hay actos que son la preparación del cadáver. La preparación del cadáver es obligatoria para la comunidad, pero la participación de una persona exime a todos los demás. ¿Qué quiere decir? Que si alguien muere y hay musulmanes, uno del que sea tendría que decir yo o escogerse que haga este lavado del cuerpo. El ghusl, yo hago el ghusl todos los días, casi todos los días, es bañarme. ¿Cómo me baño? Hay ghusl y hay wudu. Ghusl es una acción mayor que se hace el baño completo. Entonces, después de bañarse uno completo, shampoo y todo, uno pasa agua por su costado, pura agua por su costado derecho. Primero comienza, el primer paso es primero lavarse las manos, después lavarse la boca, introduciendo agua a la boca 3 veces, escupiéndola, después 3 veces agua a la nariz, sonándose, o sea que ingrese realmente para que, digamos, esa misma agua sirva de limpieza. Sale, después se lava uno la cara 3 veces con las manos, agua abundante 3 veces, y después los brazos. En el caso del ghusl no es nada más el brazo, sino todo el costado derecho sin tocarse las partes íntimas, hasta los pies, pasándose agua entre los dedos. En el caso del wudu, ¿sí? Sí, una pregunta, ¿el procedimiento para la preparación del cadáver es igual para hombres que para mujeres? Sí, es el mismo, nada más que el hombre, si es un hombre, debe ser un hombre el que hace el ghusl, o puede ser su cónyuge, o sea, puede ser mujer siempre y cuando sea su pareja, o viceversa. Y en el caso de menores, pues sí, ahí no hay problema, digamos, no hay distinción, pues puede ser padre, madre, tío, abuelo, ahí no hay distinción. Después pasándose agua por el lado izquierdo, igual, de la misma manera. En el caso del fallecido, este ghusl se hace omitiendo lo que es ingresar agua, ¿no? Se lava el rostro, después de pasarse agua hasta los pies, se lava uno los oídos, y después se pasa uno agua como de la frente hacia atrás, y luego agua de la nuca hacia adelante. Eso es, y se debe decir Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el piadoso y misericordioso, antes de comenzar la ablución, mayor o menor. En el caso del fallecido es mayor. Después el amortajamiento, no hay ataúdes, el cuerpo se debe envolver en tela. Se recomienda que sean 2 telas muy grandes para poder envolverlo bien y que no queden partes descubiertas. Digamos que sobre tela, debe ser una tela, puede ser algodón, o sea, no debe ser algo ostentoso, debe ser una tela, digamos, de accesibilidad, accesible, y se debe amarrar de manera que no vaya a haber como que se suelte, ¿sí? Ahora, ¿por qué me llamó la atención el tema de la muerte y por qué me animé o me animó dar esta plática o este curso? Yo estuve en Arabia Saudita hace 2 años y fui a hacer una umra, que no es el hajj, digamos, yo no he cumplido con el 5.º pilar del Islam, porque fui en un tiempo que no era el tiempo de hajj. Yo fui 1 mes y medio antes de Ramadán, y el tiempo de hajj es a partir de que termina Ramadán, los 3 meses siguientes. Bueno, durante ese viaje, uno, después de estar en la Meca, es también tradición ir a Medina, la ciudad a donde emigró el profeta. Ahí hay la segunda mezquita más grande del mundo. Al lado hay un cementerio. Ahorita lo vamos a ver en unas imágenes. Cuando estuve ahí, desde que llegué a la Meca, el segundo día,
el primer día uno hace un ritual que dura aproximadamente 2 horas, ahorita no voy a ampliar en ese tema, pero a partir de que terminé, fui y me rapé. Es tradición raparse, en el Corán dice que uno se rape o se corte el pelo, y después cuando rezamos la oración del Fajr o del amanecer, después decían en árabe, decían ahora vamos a rezar la oración del fallecido. A nosotros nos traducía un hermano que estaba estudiando allá, un mexicano que estaba estudiando en la Universidad de Medina, nos decía, va a haber oración del fallecido, ¿sí saben cómo hacerla? Y le digo, bueno, pues sí. El otro hermano, esta es la oración fúnebre, aquí más adelante viene escrito, bueno, ahí más o menos así como queda el amortajamiento. Esta es la oración fúnebre. El cuerpo se debe poner en dirección, la Qibla quiere decir la dirección hacia la Kaaba o hacia la Meca. Entonces uno establece Qibla cuando se dirige a la Meca, cuando va a rezar. Digamos que la Qibla existe permanentemente, pero uno la establece cuando reza. No es algo que esté establecido, sino solamente para cada quien reza. El imam es la persona que dirige el rezo. El imam es algo interesante. Se pone, digamos, de frente, estoy dirigido hacia la Meca, y se ponen, más o menos son como 1,5 metros, 2 metros. A partir de ahí, la primera fila, la segunda, y las filas que sean necesarias, más o menos se deja un espacio entre unos 50 a unos 80, depende de la amplitud del espacio, y se pone el cuerpo del fallecido acostado con digamos, en este caso sería para allá, pero ejemplificando en el salón, con la cabeza mirando hacia la Meca. Igual, más o menos una línea detrás del cuerpo. Entonces, la oración del fallecido se hace, a diferencia de la oración que hacemos, la obligatoria, que la hacemos postrándonos, esta se hace de pie. Y bueno, aquí menciono que es lo más cercano a una ceremonia, porque no necesariamente es una ceremonia. Se puede hacer, la oración del fallecido se hace después de una oración obligatoria y se hace en la mezquita. En el caso que yo les estaba comentando, la experiencia que tuve, la primera que hice allá en Arabia fue después del Fajr. Aquí en México la había hecho una sola vez, una persona de Indonesia, que mencionaron aquí en la mezquita un viernes, que cuando murió que nadie había rezado la oración, y bueno, pues nosotros la hicimos, aunque habían pasado ya días. Entonces se hace de pie, y consta de 4 rakats o rakas. Cada oración que nosotros hacemos cada movimiento en el cual nosotros llegamos y nos postramos. Cuando nos postramos y nos levantamos es un rakat. Entonces, en el caso de la oración del fallecido se hace de pie, y normalmente se pone la mano izquierda y luego la mano derecha en la altura del corazón, en el pecho. Y el primer rakat se recita el verso que les recité hace unos minutos. Después el imam dice Allahu Akbar. Cuando dice Allahu Akbar quiere decir Dios es el más grande. Cuando él dice Allahu Akbar, uno levanta las manos a la altura de los oídos y vuelve a poner sus manos al frente. Y entonces uno pide por el profeta Muhammad. Hay digamos, súplicas que en árabe que digamos ya son cotidianas, o puede hacerse como uno considere si uno no tiene ese conocimiento. Después, cuando el imam vuelve a decir Allahu Akbar, termina ese segundo rakat, vuelve uno a levantar las manos, vuelve uno a poner al frente, y uno pide por el fallecido o por la familia del fallecido, lo que uno considere. No digamos que no hay límite o no hay regla, o sea, es simplemente pedir lo mejor para esa alma, o para que la gente que queda en vida acepte la muerte de esa persona lo antes posible y de la mejor manera. Y después, en el último rakat, se pide por uno. Entonces dice uno Allahu Akbar, y cuando uno apenas pone las manos en el pecho, el imam dice Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Se acabó la oración. En realidad es como una cortesía que uno pida por uno, pero no o sea, no es que no se, o sea, es como una oportunidad de pedir algo, pero es como un pilón, digamos, porque no es el sentido de la oración. Entonces, y después de terminar eso, se tiene que llevar una vez que se termina la oración del fallecido, se lleva al entierro, o sea, ya se lleva directamente al panteón,
y se debe hacer de manera lo más rápido posible. Entonces, yo les mencioné hace unos minutos que no debe pasar más de 24 horas para que se dé el entierro. Después de haber estado en Meca, fuimos a la ciudad de Medina, y en una tarde, este mismo hermano que nos había acompañado a la Umra en Meca, estaba con nosotros, y yo le dije, oye, quiero ir a un entierro. Dice, claro, puedes hacerlo. Porque les decía, llegando a Meca el primer día, la oración del muerto, y yo no soy árabe, me decía, son varios, son niños y adultos. Después, a partir del siguiente día, desde llegar a la mezquita, lo primero que veo subiendo las escaleras, son unas escaleras eléctricas en una explanada enorme, es una especie de mesa con un cuerpo y varias personas cargando, pero corriendo, o sea, corriendo rápido. Entonces, como que impacta, ¿no? O sea, aquí, sobre todo nuestras tradiciones son muy lentas y así, solemnidad, ¿no? Acá no es que se pierda la solemnidad o la seriedad, pero se les nota con prisa, pero algo que yo desde ese momento me di cuenta que noté como alegría en los rostros. Entonces dije, órale, ¿qué onda, no? Si traen un muerto, ¿no? ¿Cómo están contentos? Entonces cuando quise presenciar este entierro en Medina, me dice, mira, está la mezquita en dirección a la Meca, y entonces tiene como un saliente donde se pone el imán, y de ahí para atrás todos es una mezquita enorme, tiene 330,000 metros cuadrados de construcción. Entonces me dice, mira, te recomiendo que te pongas al lado de la tumba del profeta, y cuando sale por esta puertita el muerto, cuando salga, o sea, tú corres y lo alcanzas, lo interceptas prácticamente. Entonces dije, pues va, ¿no? Éramos fue un viaje que hicimos 11 personas, 6 venezolanos y 5 mexicanos, de los cuales 3 como que teníamos esa curiosidad. Un menor tenía 13 años entonces, un hermano chiapaneco que si Dios quiere voy a visitar la próxima semana, Tzotzil, musulmán, que fue con nosotros a este viaje. Cuando termina la oración, se reza la oración del fallecido, o sea, casi que terminando agarran el cuerpo, no se espera nada. Entonces nosotros vemos que sale el cuerpo, eran 3 fallecidos, nosotros corrimos atrás del primero. Entonces ya digamos estamos alineados con ellos, y entonces dice, se llama Osama, este hermano, dice, da bendiciones cargar al muerto, si sabes, uno no sabía. Dice, sí, da bendiciones. Yo dije, bueno, está bien. Entonces yo dije, no, pues yo nada más veo. Algo que hice durante ese viaje, tomé, no sé, como 5,000 fotografías y 500 videos. Fueron un viaje de varios países. Pero en ese momento dije, esto es otra cosa, no hay foto, no hay video. Y mi compañero, el joven, él iba con su iPad grabando. Entonces me dice, oye, como que no, ¿verdad? Pues como tú quieras, pero no se me hace, mejor evítate la pena de que alguien se vaya a molestar. Pero estamos en otro país y no vaya a ser. Entonces, cuando vamos corriendo, yo fui trotando y de repente veo a Yahya, se llama este hermano, se llama Juan Gómez. Juan en árabe es Yahya. Él corre y pues, es un momento de verdad impactante, porque van más o menos 7 personas rodeando el cuerpo. La mesa, hagan de cuenta que es esta mesa, pero tiene tubos alrededor para que uno pueda cargar. Entonces, él se acerca de este lado, un poquito más ancha, es como 60 centímetros, 70 centímetros, para que el cuerpo no quede justo. Y entonces cuando él corre, levanta sus manos, más o menos de mi estatura, y veo como los 3 que iban atrás se abren para que él pase y también cargue. Entonces es algo que a mí yo dije, qué bonito, o sea, ni nos conocen, venimos de 13,000 kilómetros de aquí, y aquí, o sea, yo he presenciado, por decir, la muerte de mi madre fue algo, yo tenía 13 años, fue algo, digamos, impactante para mi corta edad, y ver cómo mis primos corrían a la gente que se acercaba, porque estaban ahí poniéndole flores a otro, y pues nada más volteaban, tócale, o sea, digo, la intolerancia a todo lo que da, digo, yo sé que es un momento difícil, que yo estaba sufriendo, o así he visto en otros momentos, en otros entierros, pero hay como esa, no me vean, no me toquen, no, o sea, no se comparte, ¿no? O sea, es algo que hasta como, yo lo asumo, esa es una interpretación que yo doy, es como una manera de disipar ese dolor. Claro. O sea, el compartir
con alguien más, ¿no? ¿Por qué da bendiciones este cargar al fallecido y acompañarlo a la tumba? Porque precisamente está uno más cerca de todo este trayecto, de llegar al Barça, de la hora, o sea, digamos que esto no se tendría que llevar a la tumba si no tuviera caso lo que va a pasar en la tumba. Por eso es esa prisa, no es por ninguna otra razón, sino por cumplir con lo que, digamos, está prescrito. Entonces, una vez que llegamos a la tumba, ahorita les voy a mostrar imágenes. Estas no las tomé yo, como les reitero, yo no tomé fotos. Estas son tumbas de menores. Como ven, son huequitos pequeños y nada más, estas piedras que están aquí, más que nada es para contener la tierra, que no se vuelva para abajo. Y eso es una tumba de un musulmán. Esta es más o menos la recomendación de cómo debe hacerse, más o menos 1,5 metros de fondo, y digamos que esta es un poco más práctica para hacer bajar el cuerpo, porque aquí uno lo baja, lo acomoda, siempre, o sea, digo, en los países árabes pues sí se da, o sea, sí se respeta esto, aquí la orientación vale gorro, o sea, no